Y le damos la bienvenida a un invitado en carne y hueso que tenemos hoy aquí y que, bueno, es un gusto estar conversando con Rodolfo Roque Fessler, un apellido aparte que llevo muy en el corazón porque forma parte no sé, de mi primera infancia, no sé si, de aquellos tiempos, ¿no? Bienvenido, Rodolfo Roque. Muchas gracias, Ivana, sí, por supuesto. Sí. Eso del corazón es recíproco, me acuerdo siempre, estabas en casa con mi hermana. Esta es una postilla, por favor, si podés enfocarte al micrófono, primero que todo. Es una postilla, un guiño que le hago a mi mamá que estará escuchando y que se acordará y estará preguntándose, Fessler, sí, mamá, es el hermano de Carolina. Sí. En este caso, aparte, por algo muy lindo, que es la aparición de tu segundo libro, con un nombre más que sugerente, que es La Escuela de los Amantes, con una edición hermosa, tapa dura. Parece esos cuentos de hadas que leía allá por allá lejos, ¿viste? Cuando contame un poco de qué se trata esto y de tu rol de escritor, vamos hablando. Bueno, como el anterior libro que se llamaba Los blancos dientes de la aurora, que también era una colección de cuentos que tratan sobre temas muy diversos, este también lo es. Inicialmente iba a llamarse Cuentos de la Bajada Vieja porque muchos de ellos ocurren en la Bajada Vieja de Posadas o en un escenario en que unos amigos que están en la Bajada Vieja conversan sobre algo que ocurrió en otro lugar. Pero uno de los cuentos, que es La Escuela de los Amantes, trata de un inmigrante en una época indeterminada, pero antes de los 50, cuando la Bajada Vieja era todavía un lugar emblemático y mítico en Posadas, que pone una escuela para asesorar a la gente en sus sentimientos. Y es un poco jocoso porque trae todas las clases de supercherías, supersticiones, malentendidos, tópicos, lugares comunes que hay en la gente que hace ese tipo de cosas, que consulta ese tipo de cosas, y él tiene además gustos muy particulares, enseñanzas muy particulares. Hacía algunas clases de trampas. Si sus clientes eran masculinos les decía una cosa, si sus clientes eran femeninos, él les decía pacientes, porque se considera que era Vos me estás ya entrando en la ficción, ¿no es cierto? En lo que vos creaste. Claro, es todo ficción, todo ficción, sí. Y es un libro de cuentos, me decís. Es un libro de cuentos, son varios cuentos. El primero de ellos es El último archero. Tengo una saga de últimos personajes, de personas que han existido con mucho brillo, con mucha potencia, con gran penetración cultural y demás, que ya no están más. Por ejemplo, Lustrabotas. Uh-huh. Algún día va a salir el cuento terminado también, El último Lustrabotas. Este es El último hachero. Desde la motosierra y la terminación de otra forma de explotación de la selva misionera, un personaje que ya no está, ¿no? Que no existe. Como va a ocurrir con las paceras, con tantas personas. Sí, la lavandera, tantas figuras, el chipero. Pero a su vez no me centro, como bueno, ahí bien dice el prólogo de mi querido amigo Zarza Machuca, uh-huh, que a quien considero uno de los mejores y más talentosos escritores, no solo de Misiones, porque ya es decir bastante. Tiene una prosa tan cuidada, que el cuento siempre, un puntito es un pretexto para acabar más hondo, para ir más lejos o para subir más alto. Entonces, el último hachero puede adentrarse en el sentimiento, en el amor, en la ira, en la injusticia, en el sentido de la belleza, porque una persona que trabaja con las manos, con el hacha, en el monte, está ligado a lo más hermoso y rico que tenemos en la provincia de Misiones, que es la selva misionera, ¿no? Claro. Y el principal protagonista de ese cuento en realidad es un lapacho blanco. Bien. Me estás ya contando este cuento que se estuvo presentando, me decías, en una feria de escritores en Encarnación. Claro, como el libro lo hace mi amigo Marcelo Berchansky, que es el dueño de Mucho Book, que es la editorial de él, pero se hace en manera artesanal. Está cosido a mano, cortado a mano, guillotinado, el cartón recortado y pegado primorosamente con el diseño de la solapa en cada caso. Todavía no se presentó formalmente en Misiones, pero justo antes, o coincidente con las primeras ediciones, nos invitaron a la
creo que 21º encuentro de escritores del Mercosur, que esta vez se hizo en Paraguay, en Itapú, acá cerca. Ujú. Fueron 3 días maravillosos donde conocí a escritores espectaculares, algunos a los que no conocía, porque yo, como dije en mi presentación, Sí. me sentía un poco como un intruso. Sí. ¿Por qué? No porque era yahua extranjero, llamémosle así, que tampoco Sí. es tan demasiado cierto, Sí. sino por el hecho que me digan escritor o me presenten como escritor. Yo me consideré siempre un lector, si soy abogado nomás, nadie es perfecto. Pero todas las personas que leen o que leen mucho, como es mi caso, en algún momento tienen la tentación de escribir, ¿no? El vicio impune, como decía Vargas Llosa. Y así escribí algunas cositas primero para mí, después pensando en 3 o 4 amigos que tienen intereses y gustos comunes, que leen mi mismo libro, que tienen más o menos mi misma percepción estética o hedonista de la lectura como placer. Y Marcelo me dice, ¿por qué no edita? Vamos a hacer un librito con tus cuentos. Y no me imaginé que iba a ser algo tan lindo como fue la primera edición de Los Blancos Dientes de la Aurora. Claro. Que también era en forma de tapa dura y demás. Entonces, me sentía intruso porque el título de escritor me parece que me queda medio grande. Soy como una aficionada que escribe para algunos amigos, ¿no? Sí, sí, te entiendo perfectamente, pero a la vez, bueno, qué sé yo, uno también tiene que empezar a ensayar esos trajes, ¿no? Digo, te entiendo porque supongo, lees, tenés acá unas palabras de Borges y es como que, bueno, nunca vamos a llegar a... Es como si uno empieza a jugar al fútbol y se empieza a comparar directamente ya con Messi. Claro, bueno, claro. no pretendamos. Uno escribe y ¿por qué no que te llamen escritor, ¿no? Claro, ese siempre fue Sí. un miedo presente, ¿no? Yo no quiero escribir porque no voy a escribir a la altura de los autores que me gusta leer. Claro. Pero en realidad, esa es una excusa. Me dicen, vos escribí, hay gente a la que le gustan tus cuentos, a tus amigos, a los que le escribiste, esos 3 o 4, ¿le gustaron tus cuentos? Sí, la verdad que sí, pero son mis amigos. Y bueno. Incluso yo decía en la presentación, un poco jocosamente, ¿no? Que el prólogo de Zarza Machuca era tan generoso, con sus elogios, que parecía que este prólogo en realidad ha sido escrito por mi abuela, la abuelita, ¿no? Pero la prueba de que no fue escrita por mi abuela es que en ninguna parte dice qué lindo es mi nieto. Cosas por el estilo. Contame un poco, bueno, vos me decías, porque esto de publicar es como que a vos también te ensayaste, te inauguraste en este mundo a partir del 2019. Así es. Hasta ese entonces, abogado. Había escrito varias... ¿Desempeñándote en qué áreas, digamos? En Derecho Civil y Comercial. Sí, ese fue ¿En mi lo métier particular? siempre. Y en la facultad, donde era profesor de Derecho Civil, en la Católica de Santa Fe, durante 20 años, hasta que empezó con el sistema de tener clases de manera virtual, que no me gustaba. Yo quería estar en el aula con los chicos, con la presencia física. Cuando volvió a la normalidad, ¿te acuerdas que hubo un periodo en que se puso, después se restableció otra vez? Me estás hablando de la pandemia, presencialidad sí. en las aulas. Sí. Y finalmente también dejé la facultad. Al principio no me aceptaron la renuncia, después de tantos años, ¿no? Sí. Pero fueron 21 años en realidad, muy lindos, maravillosos, que también ocupaban mi tiempo. Claro. Pese a que yo le digo siempre a mis amigos la cantidad de cosas que hago, que me gusta sacar fotos, me gusta cocinar, me gusta escribir, me gusta mucho la música, me gusta viajar, que en realidad yo vine a este mundo a leer y el tiempo que me sobra lo dedico a hacer todo lo demás. Está bueno. Y de ahí salieron de tus viajes, de tus viajes a Brasil, concretamente salieron eso que eran las charlas con Ayrton. Ayrton. Ayrton Contanos es un un poco de qué es personaje que también va a ser un libro. Estamos haciendo la agrupación de las conversaciones para no tocar nada del contexto o la época en que fueron escritos, ¿no? Que se dio por una gran casualidad. En una playa, Praia Grande de Ilha do Mel, había un señor que todas las tardes, a la misma hora prácticamente, ponía un sillón con una gorrita, sacaba una pipa, y al lado de él tenía una mesita con toda la apariencia de algo que era caipirinha. Pero no era caipirinha, ponía el limón, el azúcar y demás, y únicamente agua tónica. Y leía. Hasta que un día, obviamente, me acerqué a mirar qué está leyendo. La persona que lee Sí. estos son mis amigos.
Y me siento a conversar y resultó ser una persona sumamente interesante. Era libanés, profesor de semiótica en la Universidad de Bolonia, con varios libros escritos. Bueno, me invitó a sumar su caipirinha, solo que dije, mi religión no me permite, yo quiero tomar una caipirinha en serio, cumplir el rito de todas las devociones, y nos poníamos a conversar en la playa. Él estaba solo, y hablamos primero porque él leía un libro sobre sociología latinoamericana, como era la composición, la pobreza, los gobiernos, etcétera, etcétera. Que es un libro que yo dejé de leer hace muchísimo tiempo, ya esa clase de cosas, ¿no? Que leí mucho y regalé toneladas de libros sobre ensayo, literatura, filosofía, política. Y esas conversaciones sobre lo que hablábamos, coincidíamos en tantas cosas. Obviamente, después de ahí nos fuimos a la música, a la poesía, a la religión, al amor, a la concepción de la belleza, del arte, del mundo. Y en un momento había unos cangrejos, esos amarillos grandes, a los que le sacaba fotos. A mí me gusta mucho la fotografía. Le saqué foto y dije, voy a hacer unos diálogos inspirados en lo que habíamos hablado con este hombre. Ajá. Hasta que finalmente se construyó como un personaje, porque Ayrton tiene un carácter bastante hosco, es muy terminante, muy claro, y yo soy una especie de sparring, ¿no? Con el que conversamos, le hago las preguntas para que Ayrton pueda explayarse sobre cualquier punto. Pero también es un cangrejo. Un cangrejo. Y se llama Ayrton Caranguejo do Nascimento. Es decir, Ayrton es un cangrejo desde que nació, sería la traducción. Te invito a hacer una pausa con esta onda jocosa así y seguimos profundizando después y me contás hasta dónde llegó Ayrton después de esta pausita musical. El centésimo mono. Un animal que sabe ubicarse en su palmera. Bueno, estamos disfrutando de esta charla sobre libros y letras, que es un anticipo de una charla sobre letras que vamos a tener a continuación con Erika Kell, pero bueno, te lo dejo ahí. Estamos disfrutando de esta charla con Roque Fessler, que está presentando en Sociedad la escuela, en realidad sí, estamos presentando en este momento en Sociedad la Escuela de los Amantes, segundo libro. Está el primero, que es Los blancos dientes de la aurora. Y habíamos hablado de estas crónicas charlas con Ayrton, que está como ahí pidiendo pista, ¿no? Porque me contaste, bueno, vos las charlas con Ayrton las compartiste a través del Facebook. Del Facebook. Desde la única manera en que las compartiste. Sí. Estábamos viendo la posibilidad que también salgan en la colección de cuentos del diario El Territorio. Uh-huh. Mientras sea ficción, no sean demasiado extensas, pueden salir los datos sucesivos. Y un tercer libro únicamente se llama así, como las conversaciones de Goethe con Ackermann, las de con Ayrton. Sí. Que bueno, esto que me contabas, está bueno que lo digas, ¿no? Que cuando fuiste a Paraguay, alguien te dijo, ¿cómo es que te dijo? Ah, sí, me ocurre mucho de gente que no conozco, en realidad son amigos del Face, o indudablemente uno que tiene tantos amigos que no puede conocer a todos en las redes sociales, ¿no? Y me dicen, ¿y Ayrton? ¿Cómo anda Ayrton? ¿Qué pasa con Ayrton? No le veo más a Ayrton. Sí. Y un escritor paraguayo, con fuerte tonada así escandinava, me dice, ¿y Ayrton que hace rato no le veo? ¿Dónde es lo que anda? Le digo, ¿usted vio? Sí, yo soy amigo suyo del Face. Me dice, y le extrañaba a don Ayrton. Mi señora también, ella es la que me leía. O a veces, te comentaba, estoy en la costanera caminando y gente que me saluda me dice, Ayrton, o saludos a Ayrton. Bueno, entonces se merece... Y hablé con mi escritor que me dice, no, vamos a sacar estos días, con mi editor, de elegir los diálogos, vamos a hacerlo, estoy ordenándolos en la forma cronológica, tal como fueron hechos, porque también tiene eso que ver, ¿no? De lo que fuimos hablando o de cosas que se hablaban, que estaban en boga en ese momento. Claro. Y son varios años, ¿no? Todas siempre en Ilha do Mel, que es nuestro paraíso en la tierra, un lugar tranquilo, donde no hay bochinche, hay mucha paz, hay excelentes restaurantes, lugares para leer, y gente de todo el planeta, ¿no? Eso es lo más notable. Sí. Igual yo soy partidaria de no decir mucho cuando uno encuentra estos paraísos, ¿no?
Ah, no ya sé que se enteren y se lleguen. Algo así, de guardar un poquito para te contrajo en el barrio de nuevo. Sí, así que bueno, lo reservamos ahí. Pero bueno, lo que te decía, Roque, es que, bueno, sos, decías, abogado, y que no te has dado mucho a conocer, es mi impresión. Yo soy periodista, digamos, trabajo en el área de cultura, siempre me intereso, pero no te escuché, no escuché, o sea, no te has dado a conocer en el medio local, me da la impresión. Capaz que es porque es muy nuevo, porque hubo una pandemia de por medio y porque todavía hay mucho para dar, ¿no? Sí, puede ser. Tengo que hacer más hincapié, también eso me dicen mis editores, los amigos o escritores que conocí, de meterte en el ruedo en serio, que se conozca tu obra como escritor. Muchos se sorprenden, ¿cómo y cuándo escribiste? ¿Y de dónde escribiste? ¿Y de qué trata el libro? Algunos incluso son bastante amigos, y me parece que en realidad tenés razón, falta meterme un poco más, y estamos pensando hacer una presentación formal, como se suelen hacer en algún lugar. Ser como el puntapié, ¿no? Pero sin embargo, los Blancos Dientes de la Aurora tuvo mucho mayor difusión de la que yo esperaba. Me invitaron a programas de radio, a programas de televisión, y había notas sacadas por escritores en páginas de colaboración o en los diarios, cosa que todavía no empezamos a hacer con este libro. Claro, que todavía es como que está en pañales, digamos. Una presentación formal que te decía, justo coincidió que empezaron a hacerse las primeras terminaciones editadas del libro cuando ocurrió esos dos eventos en Encarnaguay, claro. Coincidían, la del Mercosur, y a los pocos días la Libroferia de Encarnación, que claro. es el evento cultural, el equivalente para la Argentina de la Feria del Libro de Buenos Aires. ¿No? Claro. Así que, bueno, buenísimo que esto empiece a caminar, y estaremos atentos entonces a esperar, digamos, cuando esto se presente en sociedad. Y ya que decís que te gusta tanto leer, no sé, ¿por qué lecturas has andado en estos últimos semanas, meses, como para compartir libros, ¿no? Yo leo muchísimas cosas y al mismo tiempo. Por ejemplo, estoy leyendo de un escritor inglés, historiador, un libro que se llama Dominio, que es cómo se hizo la conformación de la historia occidental y cómo influyó para conformar la totalidad de la cultura universal, guste o no, por el cristianismo, ¿no? No es una lectura religiosa, sino solo sociológica e histórica. Leí después de mucho tiempo, que usted no lo crea, por primera vez, novela del siglo XX también, en la que he incursionado, el Gran Gatsby, que es una literatura de las grandes conocidas que... Y este año sí que me impresionó mucho también, creo que la quinta o sexta obra de Thomas Mann, que Doctor Faustus, ¿no? Tomada del Fausto de Goethe, pero el protagonista allí es la música, absolutamente la música. Ahora estoy leyendo a Rob Riemann, que es un pensador de los Países Bajos reciente, un poco fuera de lo correcto, pero tiene cosas que parecen escritas en el siglo XIX, a principios del siglo XX. Cómo ser formal, cómo ser, no en el sentido del libro de autoayuda que aplican modales, sino que en la vida que uno enfrenta, cómo puede ser uno una persona correcta para tratar con consideración y justicia al prójimo, así sea el empleado, el de una tienda. Ahora, y retomé, este fin de semana estoy leyendo el Masnavi. El Masnavi es uno de los libros, creo que la Biblia de la rama mística del Islam, que se llama el Sufí, escrita por Rumi, no me estoy acordando bien de su nombre, Jalalubi Rumi, algo por el estilo, que están en una colección de cuentos, algunos son propios, otros de la tradición sufí del Islam, y después tienen una explicación teológica o no necesariamente teológica basada en las escrituras del Corán, el cristianismo, porque la gente olvida a veces que el Islam en realidad es una religión que surgió
del cristianismo y del judaísmo, con variantes, ¿no? Sí, sí. Por eso en el Corán está Moisés, Jesús, la Virgen María y cosas por el estilo que la gente ni se supone. Que también es un libro que recomiendo leer, tengo ediciones en varios. ¿Cuál? ¿El Corán? El Corán, claro, hay que saber de todo lo que... Aparte que uno puede leer en clave, en muchas claves, ¿sí? Uno lo puede leer como ficción, lo puede leer como historia, lo puede leer como libro religioso, o sea, y cambia la lectura, Claro. o sea, de acuerdo a cómo uno lea, ¿no? Y al mismo tiempo creo que estoy por la mitad del libro, un libro bastante grande, a Máximo Gorki, su clásico, La Madre, que era el libro que utilizó la Revolución Soviética para justificarse, ¿no? Pero escribe tan bien Gorki que habla del frío y uno siente frío aunque no haga. Esos son los libros así que leo de literatura clásica, donde hay solamente ficción. Yo creo que comparto mi ideal estético, si se puede decir eso, el de Oscar Wilde. ¿Por qué? Hay un libro, un ensayito de él que se llama La decadencia de la mentira, que es en realidad un ensayo literario, ¿no? En el que conversan también dos amigos así Sí. tipo Ayrton, y uno le dice al otro, el problema de nuestra época es que ya nadie miente. ¿Cómo? ¿Que nadie miente? ¿No le escuchaste a los políticos, a los Sí. parlamentarios, a los periodistas? No, me dice, esos son vulgares mentirosos, falseadores de la verdad. Dice, gente que hablaba en falso, pero no mentirosos. Los grandes mentirosos han sido Dante, Shakespeare, Homero, es decir, gente que hizo ficción, que escribió algo que todo el mundo está dispuesto a creer. Claro, fabuladores. Claro, sí. Creadores de mundos. Te agradecemos, Roque, y quedamos disponibles y atentos para cuando se presente la Escuela de los Amantes, para cuando sepamos dónde está la venta. Por el momento estamos ahí, ¿no? Todavía Seguramente no va a tiene- estar en la Casa del Ángel. seguramente en la Casa del Ángel. Así que estamos atentos y a tener charlas de libros encantados cuando sea, ¿sí? Muy bien, muchísimas gracias, Ivana.